Este caso nos enseña que la capacidad jurídica no es solo un concepto de libro. Si el Estado te asigna un código erróneo, te está quitando tu llave para interactuar con la sociedad. Hoy no solo vamos a analizar una sentencia, sino vamos a contar la historia de un hombre que al volver a su patria descubrió que para el sistema él no era quien decía ser. Vamos a hablar de la sentencia número 388-16-EP/21, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador el 23 de junio de 2021. El tema central es una acción extraordinaria de protección que nace en el habeas data más resuelto. Ok, imaginen pasar 50 años afuera de su país y al regresar un simple número de cédula le impida cobrar su jubilación, abrir una nueva cuenta bancaria o simplemente registrarse en una página web. Este fue el caso del calvario de Jorge Fabián Torres Villagrán. ¿Cómo se relacionan estos sujetos? No fue un contrato, sino fue una relación administrativa y procesal. Surge este conflicto, Jorge demanda al Registro Civil y a la Secretaría de Administración Pública. Como reflexión, esta sentencia lo que nos deja es un recordatorio de que el derecho debe servir a las personas, no a los algoritmos. Bueno, para entender este caso voy a analizarlo, se podría decir desde la teoría general del derecho, específicamente desde la categoría de sujetos de derecho. Se podría decir que en primer lugar el señor Jorge Fabián Torres Villagrán es una persona natural que tiene capacidad de goce, tiene capacidad de ejercicio y también que plenamente es reconocido. Es una persona ecuatoriana, adulto mayor y además pertenece a un grupo de atención prioritaria. Su problema nunca fue la falta de derechos, sino la imposibilidad de ejercerlos. Aquí nos parece algo clave porque el Estado nunca declaró a Jorge incapaz, pero en la práctica lo trató como si no pudiera ejercer derechos. El registro civil, que actúa a través, se podría decir, de reconocer y registrar y garantizar a las personas, en este caso al asignar el número de cédula que no correspondía a su lugar real de nacimiento, el registro civil generó una fractura entre la realidad jurídica y la realidad fáctica. Ese error provocó que otras instituciones del Estado y del sistema financiero no lo reconocieran al señor como sujeto válido. Se podría decir que también la identidad era válida, no hay ejercicio efectivo de derechos. Jorge no podía acceder a su jubilación, no podía realizar trámites administrativos, no podía interactuar normalmente en el sistema jurídico. Entonces, lo que tenemos a través de la Corte Constitucional, que su intervención fue decisiva porque entendió que este caso no era un número, sino solo al derecho de reconocimiento de personalidad jurídica e identidad. Este caso nos deja una enseñanza clara que la capacidad jurídica no se pierde por ley y también puede ser anulada en práctica cuando el Estado falla y protege a los tributos esenciales de la personalidad. El caso se origina con la situación del señor Jorge Fabián Torres Villagrán, ciudadano ecuatoriano que emigró a Venezuela en el año de 1964 y retornó al Ecuador en el año 2016. Ante su retorno, el consulado del Ecuador en Valencia le emitió una partida de nacimiento con un nuevo número de cédula que iniciaba con el prefijo 30, utilizado para registros realizados en el exterior. Con base a esta documentación, el registro civil le entregó una cédula al ingresar al país. Sin embargo, el accionante, en este caso Jorge, constató que dicho número no era reconocido por varias instituciones, tanto públicas como privadas, lo que le impedía acceder a servicios, realizar trámites y ejercer sus derechos básicos relacionados con su identidad jurídica. Ante la falta de solución administrativa, el señor Torres Villagrán presentó una acción de habeas data contra el Registro Civil y contra la Secretaría de Administración Pública, alegando vulneración de su derecho de identidad. Esta acción fue negada en primera instancia y posteriormente la Corte Provincial de Pichincha rechazaría la apelación, señalando que no existen datos que deben ser corregidos. Frente a esta decisión judicial definitiva, el accionante, es decir, Jorge, interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, cuestionando la acción de los jueces ordinarios y creando el caso número 388-16-EP.
La Corte Provincial de Pichincha cometió un error grave. Dijo que Jorge ya había accedido a la información y por eso la habeas data no procedía. Pero Jorge no quería ver su información, quería corregirla. La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección porque los jueces anteriores no motivaron su sentencia y aquí viene lo mejor. La Corte decidió hacer un análisis de mérito. ¿Qué resolvió? Punto número 1. La vulneración de derechos. Declaró que se violó el derecho a la identidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica. Punto número 2. La repartición integral. Ordenó al registro civil cambiar el número de cédula de Jorge por uno que corresponda a su nacimiento en Pichincha en un plazo de máximo 30 días. Punto número 3. Las disculpas públicas. El registro civil tuvo que pedir perdón en su página web oficial durante un mes. Punto número 4. El efecto general. Exhortó a todas las entidades a actualizar sus sistemas para que nadie más con el código 30 sufra de esto. Para cerrar nuestra intervención, este caso nos deja una lección fundamental sobre la esencia misma de nuestra asignatura. La personalidad jurídica no es una simple categoría técnica o una concesión del Estado, sino un derecho humano autónomo que éste tiene la obligación de reconocer y facilitar. Vimos cómo un error del sistema informático, defendido con terquedad burocrática por el registro civil, fue capaz de anular civilmente a un ciudadano ignorando que el reconocimiento de la personalidad es la puerta de entrada para ejercer todos los demás derechos, desde la salud hasta la seguridad social. Como futuros juristas debemos ser críticos ante la deshumanización de los trámites. En Jorge se cruzaron dos condiciones de vulnerabilidad: ser adulto mayor y migrante retornado, lo que exigía del Estado una protección especial que solo llegó cuando la Corte Constitucional priorizó la realidad biográfica sobre el código digital. Al final, esta sentencia nos recuerda que la tutela judicial efectiva no es solo recibir una respuesta, sino obtener una solución que restablezca la dignidad del sujeto. El derecho no puede ser esclavo de un algoritmo. La justicia debe ser capaz de corregir sus propios errores para que ningún ciudadano vuelva a sentir que, para su propio país, él ha dejado de existir. Mi identidad me abre las puertas.